En el marco de las segundas jornadas de epidemiología y salud pública de mayo de 2025 se presentaron los resultados de una investigación sobre la judicialización de tecnologías de alto costo en Uruguay, evolución, abordaje de estrategias y su impacto. A los efectos de presentar la importancia y relevancia del tema, de describir la metodología y las fuentes de datos utilizadas y señalar los principales resultados y conclusiones, hemos convocado a algunos de los investigadores que promovieron y participaron de este estudio desde la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, coordinada por la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Nos acompañan hoy la profesora doctora Alicia Alemán, profesora titular y directora de la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social, la doctora Ana Pérez Galán, directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, doctora Alejandra Croci, miembro de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que coordina la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social de la UDELAR, e invitamos al doctor Raúl Lombardi, médico nefrólogo, coordinador de la Comisión de Bioética del Colegio Médico del Uruguay. Doctor Alemán, le invitamos a que nos hable de la importancia de este estudio a la luz de los desafíos que supone para los sistemas de salud la incorporación de tecnologías de alto costo en sus diferentes dimensiones: sanitaria, económica, social y legal. Muchas gracias. Gracias, Gervasio. Creo que deberíamos empezar por definir qué es una tecnología sanitaria. En términos simples, una tecnología sanitaria es cualquier intervención utilizada para promover la salud y prevenir la enfermedad, hacer diagnósticos, hacer tratamientos y rehabilitar a las personas. Y incluye medicamentos, dispositivos médicos, procedimientos, pueden ser quirúrgicos u otros, y el uso de sistemas, y tiene que ver con cuestiones más organizativas. Engloba una amplia gama de herramientas y métodos que mejoran la atención médica y la calidad de vida. Por ejemplo, un DIU, un dispositivo intrauterino, ¿es una tecnología sanitaria? O, por ejemplo, un medicamento como rituximab, y tiene muchos usos para la salud, ¿es una tecnología sanitaria también? Sí, todas esas son tecnologías sanitarias. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica de vesícula también se considera una tecnología sanitaria. En Uruguay, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, las personas pueden recibir muchas tecnologías por su prestador de salud, por ejemplo, antibióticos, anticonceptivos, técnicas quirúrgicas, diálisis, que no es directamente de un prestador de salud, salvo que sea aguda, pero en realidad las nuevas tecnologías sanitarias, muchas de ellas de alto costo, presentan desafíos para el financiamiento de los sistemas de salud, tanto en nuestro país como en otros países de la región. En Uruguay, las prestaciones cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud son muchísimas y se listan en lo que se llama el Plan Integral de Atención a la Salud y el Formulario Terapéutico de Medicamentos. En ambos listados se explicita el tipo de financiación que posee la tecnología, es decir, si la hacen los prestadores, la financiación la hacen los prestadores de salud que integra el Sistema Nacional Integrado de Salud. En muchos casos cobran un ticket para administrar la tecnología, o bien el Fondo Nacional de Recursos, cuando son tecnologías de alto costo. Sin embargo, no todas las nuevas tecnologías son mejores que las ya existentes, o puede ocurrir que sea una tecnología apenas un poco mejor que la que existe previamente para esa indicación y mucho más costosa que la previamente incluida. También puede ocurrir que una tecnología, por ejemplo, un medicamento, sea mejor que lo que hay en el listado del PIAS, pero aún no se haya incluido, o el país decida que, dado su enorme costo, no puede incluirlo en la cobertura, ya que incluirlo implicaría no pagar otro tipo de tecnologías, ya que los presupuestos de los países son siempre finitos, no es enorme el presupuesto, tiene un límite, y en muchos casos pagar algo nuevo que tiene de repente una eficacia marginal significa no pagar algo que ya existe o pagárselo a menos personas. Los procesos de judicialización a través de recursos de amparo son una herramienta que utiliza frecuentemente la población para acceder a prestaciones no incluidas en la cobertura sanitaria, en diversos países del mundo, principalmente en América Latina.
Y Alicia, ¿qué es un recurso de amparo? Bueno, un recurso de amparo es un recurso legal por el cual una persona pide una tecnología para ser usada en su atención a través de la solicitud a un juez. Esta es una explicación simple de todo el evento y lo que éste determina debe ser cumplido por la institución o por la persona involucrada en ese recurso de amparo. Uruguay ha experimentado un aumento de juicios de amparo en la última década, lo que ha justificado un incremento significativo de los costos de salud asociados. Asimismo, a lo largo de estos años se han implementado diversas medidas para lograr reducir la judicialización que actualmente presenta el país, ya que los juicios de amparo no son deseables ni para la ciudadanía ni para las instituciones y otras soluciones deberíamos buscar. El objetivo de este trabajo fue conocer la evolución del número de recursos de amparo en Uruguay entre el 2012 y el 2023, el tipo y frecuencia de tecnología que entraron en estos recursos, los costos anuales que se generaron para el Estado por esta vía y las estrategias implementadas para reducir el impacto de los mismos. Doctora Croci, ¿podría contarnos sobre la metodología empleada y los principales resultados del estudio Judicialización de tecnologías de alto costo en Uruguay, evolución, abordaje de estrategias y su impacto? Bárbaro. Bueno, sí, claro, Gervasio, te explico y te paso a describir un poco lo que fue este estudio que realizamos, que se trata de un estudio descriptivo que estudió la evolución del número de recursos de amparo que ocurrieron en Uruguay en el periodo 2012 a 2023. Esos datos se obtuvieron mediante el análisis de los datos que se solicitaron al Ministerio de Salud Pública por acceso a la información pública y que se encuentran disponibles en las páginas web del Ministerio y googleando genéricamente. Lo importante es que estas solicitudes además fueron realizadas por diferentes actores que pertenecen a diversos ámbitos de nuestro sistema sanitario, tanto así como político. Se analizaron los tipos de tecnología que previamente describió Alicia Alemán, que sea un medicamento, si es un dispositivo o si se trata de un procedimiento, y cuál fue su frecuencia. Los costos anuales se obtuvieron a partir de documentos de rendición de cuentas del Gobierno Nacional. Y respecto a las estrategias que se implementaron por parte del Ministerio de Salud Pública para intentar disminuir esta cantidad de amparos, se obtuvo de la normativa que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Salud Pública. Como resultados y como pantallazo general, se observó que el número de recursos de amparo ha ido en aumento exponencial en los últimos años. No hubo un año en el cual disminuyera la cantidad de amparos, es decir, lo que sí ha sucedido es capaz que de año a otro ha desacelerado el crecimiento, pero en cuanto a la cantidad de amparos siempre fue en aumento. Y pasamos del año 2012 de tener 124 amparos anuales al año 2023 que ocurrieron 1.750 amparos. Y ya estamos proyectando que el 2024 aproximadamente serán 2.000 amparos. En cuanto al gasto del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, en el 2012 esto representó el 2% de su gasto. En el año 2023 representó el 59% del gasto. En el periodo 2014 a 2017, el Ministerio de Salud Pública implementó o intentó implementar medidas para contener estos recursos de amparo. Una de ellas fue, por ejemplo, la asesoría a abogados con expertos en evaluación de tecnología sanitaria y con el intercambio que se realizó con el área jurídica del Ministerio de Salud Pública. Otra medida que se tomó fue la simplificación de los procesos administrativos al momento de solicitar una tecnología sanitaria que no se encuentra cubierto por el sistema, que se conoció por comisión de peticiones, y lo que hacía era cortar ese tiempo. Y también se crearon comités interinstitucionales para la negociación de precios. También se destaca que, como estrategia tomada en los últimos años, la cobertura financiera de las tecnologías se hizo en función a las más demandadas contra el Estado. Doctora Pérez, teniendo en cuenta este estudio y el panorama internacional sobre las tecnologías de alto costo,
¿Cuáles son los principales desafíos para garantizar equidad, calidad y sostenibilidad del sistema de salud? Bueno, muchas gracias, Gervasio. Te puedo decir que en lo internacional hay claramente un incremento de lo que es las tecnologías que antes llamábamos de alto costo y ahora decimos de alto precio, y después entraremos en particular en esos temas. Sin embargo, no hay a nivel mundial un incremento en la judicialización. Ese incremento se produce en América Latina y está bien estudiado desde hace varios años. En nuestro país comienza en el año 2010. Recordamos los primeros casos, los medicamentos involucrados, etc. En el 2012 el Banco Mundial realiza un estudio regional en donde advierte sobre la progresión que este fenómeno va a tener en América Latina y caracteriza el fenómeno fundamentalmente en relación a los medicamentos no esenciales. Eso es lo que se estaba judicializando en ese momento. Y con respecto a la población, sin entrar en detalles, plantea un nivel socioeconómico alto. Esa fue la situación que se planteó en ese momento y que fue refrendada en numerosas reuniones que hemos tenido en Redetsa, que es la red de evaluación de tecnologías sanitarias de la región, y en el área de evaluación de tecnologías de Mercosur Salud. Este diagnóstico fue refrendado y abarca a múltiples países de la región. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, lo que todos sabemos, desde 1980 teníamos las mejores condiciones para que esto no se produjera, o sea, que no hubiera una afectación de esas dimensiones que mencionabas, como lo son la equidad, la calidad y la sostenibilidad. Se crea el Fondo Nacional de Recursos apuntando justamente a solucionar ese tema en el país y eso ha sido visto en todas estas décadas como una de las fortalezas del sistema de Uruguay, que además generó su Sistema Nacional Integrado de Salud también apuntando a eso. ¿Cuál es el impacto entonces que ha tenido la judicialización en lo que es estas dimensiones que mencionabas? Con respecto a la equidad, hay numerosos estudios nacionales que hablan de una edad media de 60 años, o sea, hay una franja etaria que es la que se beneficia. Con respecto al género, el 62% de las llamadas acciones de amparo corresponde a hombres. Con respecto al nivel socioeconómico, se ratifica a nivel nacional en distintos estudios esta situación, y esta situación paradójicamente no está dada por el acceso. No hay una inequidad en el acceso a los servicios médicos, sino lo que hay acá es una inequidad en el acceso a los servicios jurídicos, a los consultorios jurídicos que proveen las acciones de amparo. ¿Qué pasa entonces con la calidad? Bueno, la calidad se ve impactada porque las altas tecnologías que son brindadas por el Fondo Nacional de Recursos tienen garantías en cuanto a lo que es el seguimiento, pero las que son brindadas a través de recursos de amparo, numerosos estudios de nuestro país señalaron las enormes dificultades que hay. Se sigue medicando gente fuera de lo que es no solo las guías de práctica clínica, sino las recomendaciones de los laboratorios con respecto a al tratamiento de determinada patología, y eso conlleva efectos secundarios, etcétera, etcétera. O sea, el no seguimiento por un servicio de salud claramente o por un organismo como el Fondo Nacional de Recursos hace un quiebre en lo que es la calidad de los servicios. Y bueno, con respecto a la sostenibilidad es obvio el impacto en lo económico,
que determina, como se venía diciendo, también un impacto en las tecnologías con mayor costo-efectividad. ¿Cuáles son los desafíos entonces? En lo general, bueno, es la valorización, lo viejo, lo que tenemos desde hace tantos años, que es la valorización de las acciones preventivas que son costo efectivas. Se ha demostrado así, vean lo que es el programa de salud renal, el impacto en la hemodiálisis. La hemodiálisis crónica es el fracaso de la prevención, y sobre tantos otros factores de riesgo no estamos actuando que determinan las patologías que finalmente son las que llevan a las acciones de amparo. Y con respecto a los desafíos específicos, bueno, ahí hay mucho para trabajar. Creo que es importante la investigación desde la academia en transparentar esta situación en lo que tiene que ver con resultados de salud, que es el otro ítem de la equidad que se ve gravemente violentado. ¿Cuáles son los resultados de salud? En eso hay escasa investigación. Comparando poblaciones que han tenido seguimiento con respecto a las que no la han tenido. Y creo que en lo específico hay un camino abierto, obviamente, que ustedes seguirán profundizando, en la que no se puede dar ninguna solución si no es con el involucramiento de todos los que están de alguna manera presentes en este panorama de judicialización. Gracias. Finalmente, doctor Lombardi, ¿qué reflexión podría acercarnos sobre el impacto de las tecnologías de alto costo desde la perspectiva de la bioética? Y para esto tenemos dos preguntas. La primera, ¿cómo se garantiza su accesibilidad tomando en consideración el cumplimiento de los derechos humanos y dentro de estos el derecho a la salud y a la propiedad intelectual? Y la segunda, ¿cómo se equilibra el balance entre derecho individual y derecho colectivo a la salud? Muchas gracias. Gracias, Gervasio. Sí, estos son puntos medulares de este tema. Creo que es bueno recordar un poco dentro de los derechos humanos en qué categoría está el derecho a la salud. Ustedes saben que se clasifican en tres grados, tres categorías. Primer grado, los básicos a la vida, a la libertad. Segunda generación, la salud, la vivienda, el derecho, la educación, que tiene una característica muy particular. Son prestacionales, es decir, tienen un costo. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, son derechos que se ejercen y no es necesario más que eso. Pero para garantizar los derechos de segunda generación y particularmente el de la salud, tiene que haber estructuras a nivel del Estado y de la sociedad que garanticen que se brindan estos derechos. Eso que me parece que es una primera reflexión importante. Y bueno, la gran pregunta es si es un bien social o es un bien o es una mercancía. En el fondo, esto hace a la estructura de la sociedad. Si la sociedad es capaz de considerarlo como un bien social, como mercancía, en toda sociedad que tiene una organización de tipo capitalista, obviamente, de por sí, sin ningún adjetivo calificador, es un hecho, es una mercancía. Entonces, si es una mercancía, hay que hacer una serie de consideraciones para garantizar que puedan ser accesibles. Entonces, porque si la definimos como un bien social, esto implica que tiene que ser el medicamento o lo que se brinde la salud del mayor nivel para el mayor número de personas y de acceso equitativo. Esas son las tres condiciones básicas de lo que caracterizan como un bien social. Entonces, del otro lado, digamos, en el otro aspecto de esta posición binaria, está la mercancía, por lo tanto está ligado a las reglas del mercado. Eso implica que esa sociedad tiene que desarrollar un sistema, sin duda a través del rector de salud, del ministerio, que garantice que eso, si bien es una mercancía, sea accesible
de manera universal. Esos son los desafíos que se plantean en una u otra alternativa. Entonces, en nuestro país, sin duda, funciona como una mercancía y no hay más que apelar a la experiencia personal de cualquier persona que ha recurrido a esto, que de repente requiere un medicamento, va a su prestador y no está cuando debería estar. Entonces, hay reglas ajenas incluso a la intención del prestador que hacen que no haya una accesibilidad, una disponibilidad y, por lo tanto, un acceso universal. Ese es un gran desafío para esas sociedades, en la cual en los hechos es una mercancía, sacarla lo más posible de las reglas del mercado y hacerla entonces accesible. Del otro lado, si es un bien social, bueno, eso implica también una determinada organización social que priorice esas condiciones y que garantice que sea entonces globalmente la salud o los medicamentos puntualmente sean de la mayor calidad, que alcancen al mayor número de personas posible de manera equitativa. En nuestra normativa hay algunas leyes que contemplan este hecho. Es decir, que desde el punto de vista normativo hay, digamos, condiciones que facilitan que sea considerado como un bien social. El artículo 4 de la SNIC, que tú conoces muy bien, dice que en los objetivos alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población, uno de los puntos que mencionaba, mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de vida y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Quiere decir que es posible que una sociedad como la nuestra se organice de tal forma que pueda entonces cumplir con los objetivos de que el medicamento sea un bien social. La otra pregunta, es derecho individual, derecho colectivo. Obviamente no hay eso no tiene una solución. Es una situación de permanente tensión entre los derechos individuales y los derechos de la sociedad. Desde el punto de vista de los principios de la bioética, los que están involucrados son la autonomía, la beneficencia y la justicia distributiva. Fundamentalmente, autonomía y beneficencia, por un lado, y justicia distributiva. Desde mi punto de vista como individuo, naturalmente que yo voy a buscar lo mejor para mí o pretender lo mejor para mí y tener la autonomía en la toma de decisiones. Pero como los recursos no son infinitos, como no hay dinero para todo, en un todo que es cuestionable como lo definamos. Ana hacía un comentario con respecto a el nivel, digamos, de evidencia que tiene un medicamento o una técnica como para considerarlo como, digamos, de accesibilidad general. Pero hay otros medicamentos, sobre todo más que técnicas, que no tienen muy claro, por lo menos todavía, o porque no lo tienen, o porque no ha sido suficientemente documentada la eficiencia, y ahí que además son muy caros, y es de lo que hablamos, que ahí se tensa mucho el tema porque, bueno, es la imagen de la frazada corta. Si yo tiro la frazada para acá, tú decías recién, el Ministerio de Salud Pública más de la mitad de su presupuesto lo tiene que destinar a financiar los medicamentos. Eso hace que los pies queden afuera. Entonces, es un desafío muy importante para quienes, digamos, administran la salud. Desde el punto de vista ético, entonces decía, esos son los puntos, digamos, o los aspectos que entran en colisión, ¿verdad? Lo que hace a la autonomía y la beneficencia de la persona y, por otro lado, la justicia distributiva. Por otra parte, doctor Lombardi, frente al argumento de la finitud de los recursos, que recién hacía mención, ¿es incontrovertible para basar la limitación a los medicamentos de alto precio?
es difícil dar una respuesta de sí o no. Algo mencionaba recién con respecto a la mirada o de todo el mundo o de la persona. Hay situaciones de repente más que rompen más los ojos. Lo recuerdo hace muchos años, yo soy nefrólogo, entonces hace algunas décadas para atrás, en Cuba, por ejemplo, no había diálisis crónica, porque desde el punto de vista económico no se podía solventar la diálisis crónica por el costo que tiene, y se hacía trasplante, que el trasplante deja por fuera a algunas personas que pueden acceder a la diálisis crónica, pero que no tienen las condiciones para un trasplante. Entonces, esto es un dilema, yo creo que de todos los administradores de salud en todos los lados del mundo, porque no hay en el mundo, por lo que significa el costo de los medicamentos, de las tecnologías y sobre todo el cambio tecnológico tan rápido. Con el desarrollo de los medicamentos biológicos, por ejemplo, que no tienen mucho tiempo, no sé cuántos, pero no son muchos los años que tiene. Y en ese lapso ha habido un desarrollo muy grande. Entonces, a veces para tener la certeza de que un medicamento, y tú me dirás, Ana, es realmente bueno para lo que se indica, se precisa mucho tiempo, ¿no? Es la fase 4, ¿verdad? Es la etapa en la cual el uso del medicamento a nivel masivo es el que genera evidencia para dar, digamos, la solidez que eventualmente tiene. Este fue un episodio del podcast Salud Colectiva en Foco, impulsado por la Unidad Académica de Medicina Preventiva, Instituto de Higiene Udelar. Esperamos haya sido de su agrado.